estar aquí con ustedes visitándoles, a que los últimos meses que he estado viniendo pues venía nada más solo con el hermano Daniel. Hoy pues venimos un grupito, ¿verdad?, de hermanos de la iglesia, además de mis hermanos que siempre están aquí. Y quisiera antes de tener este mensaje, pues para los que no conocen a los ancianos de la iglesia del Divino Redentor, que es la iglesia madre, vamos a decirlo así, de este centro misionero, quisiera presentarles a mis hermanos ancianos, mi hermano, bueno, acá está mi hermano Valdemar Aguilar, mi hermano René Arenas y mi hermano Abdel Martínez. Ellos son los ancianos de la iglesia, son el consistorio de la iglesia, juntamente con un servidor como pastor de la iglesia. Y bueno, venimos en un momento más, vamos a platicar con ustedes para explicarles algunas cosas y tratar con ustedes algunos asuntos, pero quería presentarles a nuestros hermanos. Acabamos de leer una porción ahí en Efesios capítulo 4, pero no quiero que nos olvidemos de que en estas visitas también que estoy haciendo, pues estamos tratando de compartir lo que allá en la iglesia estamos aprendiendo y seguimos estudiando Romanos capítulo 12. Este mes, el mes de abril, nos correspondieron los versículos 4 y 5 de Romanos 12. Ya lo aprendimos, hubo la participación de sus representantes en el concurso que tenemos. Tenemos otro concurso el día 1 del mes de julio, para que si alguien gusta prepararse para ello, si compone cantos de alabanza al Señor, si hace poesía, si escribe una obra de teatro, si alguien canta o compone, no sé, pinta o alguna cosa así, dibuja. La idea es que presentemos un proyecto o alguna presentación artística con un mensaje, con parte de lo que hemos aprendido de Romanos capítulo 2. Entonces, los que lo han estado estudiando, los que ya se lo saben, pues ya la llevan avanzada, ¿verdad? Porque ya saben de qué trata. Los que no lo hemos aprendido, pues tenemos todavía oportunidad. Tenemos todo el mes de mayo, todo el mes de junio. El domingo 1 de julio tenemos esta presentación. Esperamos que haya otro par de representantes o más de la misión Ríos de Agua Viva en esta participación. Decía, los versículos 4 y 5 nos corresponden en este mes y pues ya estamos por terminarlo. Quisiera nada más repasarlos y que habláramos un poco de la palabra al respecto. Romanos 12, 4 y 5, si alguno se lo sabe, dígalo conmigo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oramos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, por la bendición que es ver, Señor, tu obra que está creciendo, que está siendo fortalecida por nuestros hermanos que aquí se reúnen, Padre, porque queremos ser bendición para ellos y ellos lo son para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, en la predicación de la misma y que traigas, Señor, edificación a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que esta porción de la palabra tiene mucho que ver con el crecimiento de la obra en este lugar. Creo que Dios tiene un mensaje y un mensaje fresco, un mensaje de poder en su palabra para cada uno de los que aquí se están congregando, de los que viven alrededor de esta colonia, por la necesidad que hay de que la obra de Dios sea prosperada, sea multiplicada, sea fortalecida y haya fruto. Porque queremos ver, estamos orando por ello, una iglesia creciente, una iglesia grande, establecida. Veníamos platicando en la camioneta, soñamos ciertamente, pero lo hacemos en el Señor y rogamos al Señor un terreno, una construcción, un templo, más gente y ver la bendición que Dios va a derramar a través de Ríos de Agua Viva para este lugar, para esta colonia de Alianza Real. Al analizar lo que la palabra nos enseña de lo que somos como iglesia, de la manera en que Dios estructura la iglesia con ese conjunto de llamados, que es precisamente lo que significa la palabra iglesia, porque somos iglesia, porque hemos sido llamados por Dios, porque Dios de nuestra vida mundana, en medio del pecado, en nuestra corrupción, perdidos en nuestra desobediencia, Dios tuvo a bien en su misericordia alcanzarnos, llamarnos de alguna forma, y tú sabes la manera en que Dios llegó a tu vida.
si fue a través de una palabra, de una lectura, de una predicación, de un canto que escuchaste. Dios ha hablado de tantas formas diferentes a la vida de cada creyente que hoy se congrega y le alaba en alguna de las iglesias que glorifican su nombre. Y esta no es la excepción. A ti el Señor te llamó, Él te buscó, Él te alcanzó. Y como la palabra declara, la gran bendición de Dios para nosotros es que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz por mí. Cristo murió en la cruz por ti, porque Él ha hecho lo necesario para que tú seas parte de su pueblo y como consecuencia parte de esta su iglesia. Y Romanos 12, 4 y 5 nos hablan precisamente de cómo en la iglesia, dice la palabra, estamos en ese cuerpo y en ese cuerpo tenemos muchos miembros. Ciertamente anhelamos ser muchos, queremos llegar a ser muchos, pero tenemos que empezar ciertamente siendo pocos. Y la palabra nos va a ir también educando, nos va a ir enseñando cómo conformar ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante vamos a ver al respecto, que es llamado iglesia. Y cómo aún siendo pocos necesitamos empezar, déjame ponerlo así, a limar lo que a mí, o más bien no a mí, sino a mi hermano le hace daño para que podamos estar juntos. A quitar de mi vida aquello que estorba mi relación con mis demás hermanos en Cristo Jesús, a hacer a un lado mis intereses y empezar a ver los intereses también de la comunidad llamada iglesia, de mis hermanos en la fe, de las otras familias que aquí se reúnen, y cómo en esa unidad, en ese compañerismo, en ese trabajar juntos, Dios nos va a llevar a ser bendición a otras familias, y cuando esas familias se unen y forman parte de la iglesia, volver a seguir creciendo para hacer bendición a otras familias. Ciertamente cuando aquí la palabra nos habla de que somos muchos, nos habla de esa diversidad que hay en nosotros. Dios nos ha llamado con nuestra propia cultura, lenguaje, situación de vida, forma de pensar. Cada uno tenemos ideas distintas, pensamos diferente, tenemos un carácter muy nuestro, decimos y así soy y qué, no, ¿verdad? Porque nuestro carácter debe sujetarse a la voluntad del Señor y a lo que su Espíritu está haciendo en nuestras vidas. Pero a Dios le ha parecido perfecto, bien, porque todo lo que hace Dios es perfecto, llamarte a ti y a mí así como somos. Y nos ha traído y nos ha integrado en un cuerpo llamado iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha puesto ahí juntos el uno al otro. Para poder crecer, para podernos multiplicar, necesitamos aprender a vivir y a convivir en ese cuerpo. Necesitamos aprender a amarnos unos a otros y a trabajar juntos, así como somos, con nuestras ideas y propios pensamientos. Y ahí en Efesios 4, versículos 15 y 16, y que nos habla de un tema pues totalmente paralelo a lo que es Romanos 12, 4 y 5, nos habla el versículo 16 de que ese cuerpo debe tener sus miembros, y puedes verlo ahí, seguirlo con tu vista, dice que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Es decir, debe haber una buena relación, no me quiero poner yo, sino que te veas a ti mismo, con tu hermano que está al lado, con tu hermano que está atrás, con tu hermano que está enfrente, con el que se sienta allá lejos de ti, con el que a lo mejor casi no hablas, pero también con el que convives quizás también fuera de este culto y de este momento. Tenemos que tener esa buena relación, y aquí se utiliza una palabra muy interesante. Esa relación tiene que ser concertada. Generalmente entendemos el término concertado porque en nuestra mente pues viene fácilmente una palabra que es un concierto. Y un concierto pues inmediatamente lo asociamos, quizás los más jóvenes, con un hilo del rock, ¿verdad? O algún cantante famoso, ¿por qué? Inmediatamente aquí en Monterrey escuchamos, todos estamos al pendiente de que hay en la Arena Monterrey. El concierto de quién está ahora. Qué bueno, y espero que si lleguen a un concierto vayan al de un cantante cristiano, ¿verdad? Primeramente. Pero tenemos la idea de que un concierto tiene que ver con algo de música. Con algo de música, y que esta música pues es relevante, es hermosa. No sé a cuántos les gusta la música, yo creo que a todos nos gusta la música. Y precisamente ese acompañarse de distintos instrumentos o de distintas voces, ese conjunto que se oye hermoso, que es agradable, es lo que Dios quiere ver en nosotros.
Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado, nos ha conformado en este concierto, nos hace o quiere ver nuestra vida concertada y nos ha dado una función totalmente distinta. Musicalmente hablando, veríamos, por ejemplo, en una orquesta que también está concertada, que hay violines, que hay chelos, que hay trompetas, que hay trombones, que quizás hay un piano por ahí, hay otros instrumentos, los tambores, pero cuando los ponemos a todos juntos y todos hacen la función que les corresponde a la voz y a la dirección del director, ¿se oye? Hermoso. ¿Qué pasaría si cada quien toca por su lado? No, ¿verdad? Decimos, pues, se oiría ruido. Dios no quiere que su iglesia sea de ruido, sino que la labor, la unidad, el trabajo, la visión y todo lo que estemos llevando a cabo como iglesia sea concertado, que sea agradable primeramente a Dios, pero también a nosotros como iglesia, que en esa buena relación podamos crecer, podamos ser fortalecidos, podamos crecer en fe, en la esperanza que tenemos juntos, en ayuda, en comunidad, pero también que le seamos agradable a nuestro alrededor. Somos un grupo pequeño que está creciendo y que está llamado a ser bendición en Alianza Real. Y vamos a ser bendición en Alianza Real en la medida que estemos concertados. Que lo que hagamos sea hermoso para la gloria de Dios y para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Para ello tenemos que estar de acuerdo. Y ahí es donde entra lo maravilloso de nuestro Dios. Porque si entre nosotros pensamos diferente, porque aún venimos de distintas culturas, porque tenemos formas de entender las cosas distintas, pero nos podemos poner de acuerdo, y la palabra nos enseña que ahí en Efesios capítulo 4, dice el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es, dice, la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. Si te lo cambio en el panorama de un cuerpo a la música, yo te diría que ese director de la orquesta tiene que ser Cristo. ¿Para qué? Para que todos hagamos lo que es necesario, según el llamado que nos ha hecho, según el don que nos ha dado, y todos trabajando juntos en amor, en armonía, para la gloria de Dios, podamos ser bendición. ¿Qué se necesita para esto, hermanos? Que nuestras vidas estén sujetas a la dirección de Cristo. Que en el trabajo de la iglesia sujetemos nuestro pensamiento a la dirección de Cristo. Que cuando trabajamos juntos y lleguemos a tener una diferencia, porque podemos pensar distinto, podamos aún sujetar nuestra diferencia a la voluntad y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Para que no se haga mi voluntad, no se haga la de mi hermano, no se haga la de mi hermana, sino que busquemos juntos en oración, busquemos juntos bajo la guía de su Espíritu, que la voluntad sea la dirección que Jesucristo tiene para la obra, la dirección que Dios tiene para Ríos de Agua Viva. Y en la medida que lo logremos, vamos a hacer bendición a los que están a nuestro alrededor. La palabra nos habla también ahí en Romanos capítulo 12, en la segunda parte del versículo 4, que no todos los miembros, dice, tienen la misma función. Es difícil, yo no te digo que sea fácil, es difícil. Difícil reconocer en nosotros mismos qué capacidad nos ha dado el Señor. Pero la manera en la que podemos reflexionar y saber en qué capacidades nos ha dado Dios es: ve tu vida cotidiana. ¿Para qué eres bueno? ¿En qué trabajas? ¿En qué tus manos se mueven? ¿En qué tu pensamiento se aplica? ¿En qué manifestaciones hay en tu vida que dices, es que esto es lo que yo sé hacer? Y la segunda reflexión tiene que ser, ¿cómo lo que yo sé hacer, cómo en lo que yo soy bueno, lo puedo poner al servicio del Señor, dentro de su obra, para que mi vida, junto a la de mis hermanos, sea bendición para la colonia en la que Dios me está poniendo? ¿De qué manera? Y tenemos que meternos en oración. Tenemos que decirle, Señor, los dones que yo tengo, permíteme descubrirlos. Las capacidades que me has dado, que sean desarrolladas. Y que en conjunto con mis hermanos y hermanas podamos ser bendición
a otros y poner verdaderamente nuestro servicio para la gloria de Dios, porque no tenemos la misma función. La palabra es muy clara, pero lo que el Señor ha hecho al declararnos un solo cuerpo, al decirnos que debemos estar concertados, es unirnos de tal manera que las diferentes funciones, los distintos dones, el llamado que nos ha hecho, nos complemente como cuerpo de Cristo que somos, puesto que somos iglesia. Y entonces, unidos, podemos ser bendición. Unidos, podemos darle la gloria a nuestro Dios, aun cuando seamos diferentes. No tenemos que ser iguales, no tenemos que pensar de la misma manera. Tenemos que sujetar nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra voluntad a la del Señor. Porque Él es el que dirige, Él es el que decide y Él es el que nos lleva a ser bendición. Y aquí nos llegamos al punto en el que el versículo 5 nos dice que somos un cuerpo en Cristo. Y más aún sigue diciendo, y miembros, todos miembros, los unos de los otros. Hoy por la mañana predicaba en la iglesia acerca de ser el cuerpo de Cristo. Y la implicación que tiene para nosotros como miembros, la gran responsabilidad que tenemos como creyentes de que el Señor diga que somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué? La gente a nuestro alrededor tiene que ver en nosotros, como miembros de ese cuerpo y como cuerpo de Cristo que somos, la gloria de Dios reflejada. Que aquellos que me ven, vean en mí la gracia de Dios, la bendición del Señor, el amor de Dios, porque así vivo, así convivo y así trato a los que están a mi alrededor. Porque yo he recibido gracia, porque yo he sido perdonado, porque el Señor me ha bendecido. Yo tengo que mostrar y reflejar a los que están a mi alrededor esa gracia, ese perdón y esa bendición. Y mientras como iglesia, como grupo, no crezcamos en esto, pues difícilmente vamos a poder impactar la colonia en la que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Cualquiera que nos vea y vea que tenemos diferencias o vea que nuestra forma de ser, nuestra forma de vida no refleja la bendición de Dios, no refleja su gracia, no refleja su gloria, sino todo lo contrario, reflejamos al mundo, hablamos como el mundo, vivimos como el mundo y pensamos que esto sería todavía mucho peor, como el mundo. Entonces reflejamos que no hemos sido transformados. Pero en la medida que el Señor ha tocado nuestra vida y vamos caminando, y digo vamos caminando porque es todo un proceso lo que Dios está haciendo con nosotros, nos está llevando a ser perfeccionados, a crecer a la estatura, dice la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer, hermanos. Y tenemos que crecer en la vida personal. La renuncia al pecado, la renuncia a nuestra vieja manera de vivir, el avance espiritual que hay en nosotros porque nos acercamos a la palabra, porque nos acercamos en oración a Dios, porque estamos buscando su voluntad. Y al ir creciendo, al irnos conformando más y más, entendiendo que somos cuerpo de Cristo, nuestro testimonio, es decir, lo que dice la palabra, toda esa nube de testigos, dice el apóstol Pablo, que está a nuestro alrededor, ve en nosotros, va a ser el reflejo de Dios. Cuando la gente ve en nuestra casa el reflejo de Dios, va a ver que en tu casa hay paz, que en tu casa hay esperanza, porque confiamos en Dios, que en tu casa hay bendición, y no me refiero a la económica, sino a la bendición que es el amor, la confianza, la tranquilidad, la paz que podemos reflejar. Y no digo tampoco que el Señor no dé la bendición económica, claro que la da. El trabajo, la salud, la prosperidad viene de Dios y Él la da como Él quiere en nosotros. Pero tenemos que ir creciendo, renunciando cada vez más a nuestra vieja manera de vivir y buscando cada vez más crecer en el Señor, en su gracia, en su bendición, para hacer testimonio a los demás. Y la última parte nos habla de que somos los miembros unos de los otros. Y lo veíamos ya en el versículo 16 de Efesios capítulo 4, que ese cuerpo debe estar bien concertado, y dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué pasó corriendo? Un gato. Por todas las coyunturas. Hay uniones entre nosotros. Bueno, a lo mejor aquí algunos son parientes, a lo mejor aquí algunos son amigos, pero habrá algunos en medio del grupo que no tienen ninguna relación uno con otro. Mas sin embargo la palabra habla de que hay algo que nos va a unir.
yo te diría que más de una cosa nos une. La primera y la más importante es que el Señor ha pagado el mismo precio por cada uno de nosotros. La sangre de Cristo derramada en la cruz. A todos nos ha sido dado el mismo Espíritu. El Espíritu Santo mora en la misma forma en cada uno de nosotros. A todos se nos ha dado la misma esperanza, vida eterna en la gloria de nuestro Señor y de nuestro Padre. A todos se nos ha dado la misma palabra. Unos la leemos más que otros, pero la palabra es la misma para todos. Dios nos ha unificado en muchos aspectos. Pero es muy importante que en la unión que hay entre nosotros, las asperezas, las diferencias, los problemas nos ayuden a crecer. Y la única forma de lograr esto es que estemos recubiertos por el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos ha tocado. El amor de Dios nos ha transformado. Por su amor, Cristo murió en la cruz por nosotros. Por su amor, su gracia ha venido sobre tu vida. Dios te ha amado. Reconociendo ese amor en cada uno de nosotros, es que podemos amar a nuestro prójimo. Y el amor va a ser la coyuntura que va a unir. Si yo soy un hueso y tú eres otro, porque es la forma en que entendemos una coyuntura, el amor de Dios es el que nos va a unir para que el movimiento se dé, para que la unión sea efectiva, para que el trabajo haga lo que tiene que hacer conforme al propósito de Dios y siguiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Como grupo, como obra Ríos de Agua Viva, hay mucho que hacer. Mucho que crecer, mucho que construir, mucho que predicar, mucha necesidad alrededor de nosotros a dónde llevar palabra. Pero lo podemos hacer solamente si estamos unidos. Si el amor de Dios cubre nuestra vida. Si estamos buscando la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Si en oración y en su palabra descubrimos los dones que Dios nos ha dado. Y si estamos dispuestos a trabajar juntos para la gloria de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo este grupo que el Señor ha conformado como Ríos de Agua Viva, somos un cuerpo en Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta tarde hermosa y por tu palabra, Padre, que nos lleva, Señor, a entender el llamado que tú has dado a esta obra, a este centro misionero, la obra que tú has hecho en la vida de mis hermanos, Padre, una obra de amor, de gracia y de bendición, pero también el llamado, Señor, que haces a tu iglesia, porque eso somos, iglesia tuya, Señor, aquel conjunto de llamados y lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que seamos bendición, para que unidos, unificados, acordes, Señor, concertados entre nosotros podamos trabajar para darte la gloria y para hacer bendición aquí donde tú has colocado esta obra tuya. Glorifícate en la vida de mis hermanos, Padre, y que nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de este cuerpo, Señor, tenga esa batuta para dirigir y nosotros oídos sensibles para escuchar su voz y su dirección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después.